Entonces, ahora vamos a resolver esta ecuación. Lo primero que vamos a hacer es mirar si la ecuación es una ecuación diferencial exacta o si vamos a tener que agregar un multiplicador para volverla exacta. Entonces, en este caso, el que acompaña el de x es el que nosotros vamos a llamar m de xy, y el que acompaña el de y o el diferencial de y es el que nosotros llamamos el n de xy. Y sabemos que la ecuación es exacta si la derivada de m, la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces vamos a mirar si ambas derivadas parciales son iguales, y si son iguales, entonces la ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta, y entonces lo vamos a resolver como resolvemos las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, m como una función de xy es, como dije ahorita, lo que acompaña el de x, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado, más 1 sobre x, más 1 sobre y. Y entonces la derivada de m con respecto a x es igual. Entonces, como tenemos un denominador, pues perdón, este es de m con respecto a y. Entonces, la x no es la variable con la que estamos derivando, sino que es la y. Y entonces esto nos queda, bueno, escribamos, esto es la derivada con respecto a y de x que multiplica a x al cuadrado más y al cuadrado a la menos un medio. Lo escribí así para que sea mucho más fácil ver la derivada. 1 sobre x, la derivada de 1 sobre x sería una constante con respecto a y la derivada de 1 sobre y sería menos 1 sobre y al cuadrado. Entonces ahora ya vamos a derivar la primera parte, o sea, que dm de y de xy es igual. Entonces la x es una constante, solamente nos queda x que multiplica a menos un medio de x al cuadrado más y al cuadrado, y menos un medio menos 1 da menos 3 medios por la derivada de lo de adentro, y la derivada de lo de adentro pues simplemente va a ser 2y menos, este ya lo habíamos derivado, 1 sobre y al cuadrado. Entonces dm de y, este con respecto a las variables x, y es igual, este 2 y este 2 se van, esto me queda menos, arriba me queda xy, y ese x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 3 medios es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado a la 3 menos 1 sobre y al cuadrado. Ahora vamos a trabajar entonces con la n. Entonces yo la n la había definido como el pedazo de la parte derecha o el que está con el de y. O sea, y sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más 1 sobre y menos x y al cuadrado. Entonces cuando derivo de n de xy con respecto a x,
pues me va a encontrar una derivada muy similar a la que nos encontramos en la parte de la m. Entonces nos va a dar que esto es menos. La y no es la variable con la que estamos derivando, es la x. O sea que esto me va a quedar menos xy dividido la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto a la 3. 1 sobre y es constante con respecto a x, menos, y la derivada de x es 1, o sea que esto queda menos 1 sobre y al cuadrado. Y si nos fijamos, entonces esto es exactamente igual a dn xy con respecto a x. ¿Y eso qué nos permite concluir? Pues que la ecuación diferencial es una ecuación exacta. Entonces vamos digamos, para resolver la ecuación vamos a partir de una función constante. Vamos a decir que f de xy es una función constante. Esa constante pues tendrá que ver con las variables de inicio, con las condiciones iniciales. Y yo sé que la derivada de f de xy tiene que ser igual a la derivada de f con respecto a x por el diferencial de x más la derivada con respecto a y por el diferencial de y. Y esto tiene que ser igual a 0 porque es la derivada de una constante. Entonces, y esto va a ser igual a 0 y ya podemos comparar las ecuaciones que tenía arriba. O sea, m de xy de x más n de xy de y es igual a 0. Y comparando esas dos ecuaciones, pues yo me puedo dar cuenta que m de xy es igual a la derivada de f con respecto a x. Entonces vamos a escribir eso. O sea, que la derivada con respecto a x es igual, y entonces vamos a traer aquí lo que es m. Entonces m era x dividido la raíz cuadrada de x más y al cuadrado más 1 sobre x más 1 sobre y. Entonces ahora para obtener el f vamos a integrar, pero como es una derivada parcial, entonces vamos a integrar solamente con respecto a x. O sea, la y va a salir como una constante. Entonces marque f de xy es igual a la integral de x sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado por un dx más la integral de 1 sobre x por dx más la integral de 1 sobre y de x más, como las integrales van a dar una constante, entonces esa constante puede ser una función que dependa solamente de y, o sea que sea constante para x. Entonces por aquí a un ladito vamos a hacer la integral hagamos la integral de x sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado de x. Y la voy a hacer haciendo cambio de variable. Entonces voy a decir que voy a cambiar por una variable u que sea
x al cuadrado más y al cuadrado. Y de ahí es fácilmente obtener el de u, que es igual a 2x de x. Recordemos que la y simplemente es una constante. Entonces, la integral me va a quedar la integral de du medios, porque x por dx, paso este 2 a dividir, queda du medios, dividido la raíz cuadrada de u. O si lo queremos ver de otra manera, pues es 1/2 de la integral, digámoslo acá abajo, 1/2 de la integral de u a la menos 1/2 por du, y entonces esto es 1/2 que multiplica a u a la menos 1/2 más 1 dividido menos 1/2 más 1. Y entonces esto me va a dar igual a u a la 1/2, y el 1/2 con el 1/2 que queda abajo, pues se va a cancelar, y entonces esto va a ser igual a la raíz en términos de x y y, de x al cuadrado más y al cuadrado. O sea que ya puedo volver acá y entonces decir que f de x, y es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado la integral de 1 sobre x, pues ya sabemos que es más el logaritmo natural de x, y la integral de 1 sobre y más, recordemos 1 sobre y va a ser una constante, y el de x, pues va a ser, esto va a ser la integral de dx, o sea que me va a quedar x sobre y más una función h de y. Para averiguar el valor de esa función h de y, pues podemos derivar con respecto a y de f. Entonces derivamos con respecto a y. Esto es igual a... Y entonces la derivada de esto es... la derivada de la raíz es 1/2 por 1 sobre la raíz x al cuadrado más y al cuadrado por la derivada interna, como estoy derivando con respecto a y, entonces por 2y, más la derivada del logaritmo de x con respecto a y es 0, y la derivada de x sobre y es menos, aquí está la menos 1, bajo ese menos 1, y queda x sobre y a la menos 2 o y a la 2 de denominador, más la derivada con respecto a y de h, que como es una función que depende solamente de h, entonces lo va a escribir como un h', y esto es igual, o tiene que ser igual, a n de xy. Entonces escribamos eso. Entonces aquí este 2 con este 2 se va y me queda que y dividido la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado menos x sobre y al cuadrado más h' de y tiene que ser igual a nx de y. Y nx de y pues es y sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, por allá arriba lo teníamos, menos
x sobre y al cuadrado más 1 sobre y. Aquí es fácil ver que esta parte se cancela con esta parte se cancela con esta parte y me queda que h' de y es igual a 1 sobre y. Y entonces ya puedo integrar, entonces me queda que h de y es igual a la integral de 1 sobre y de y esa integral es bastante simple, ya no la sabemos, es logaritmo natural de valor absoluto de y, o por lo menos hay que garantizar que esa parte, que la y es positiva. Entonces ahora ya podemos copiar la función f de x entera. Entonces vamos a f de xy, que la tenemos aquí. Vale acá. Entonces es la raíz de x al cuadrado x al cuadrado más y al cuadrado más el logaritmo natural de x, garantizando pues que esa x sea positiva, más x sobre y más el logaritmo natural de y esto será igual a una constante k. Y entonces yo puedo escribir, digamos, esto de una forma más compacta, que es x al cuadrado más y al cuadrado más el logaritmo natural, y aprovechando las propiedades del logaritmo natural, la suma de dos logaritmos es la multiplicación, o sea que esto queda x por y más x y, y esto es igual a una constante k.